una, una narrativa muy interesante que se llamaba el complejo de Edipo. Fue muy conocida en el siglo XIX. También le pusieron otro nombre en el siglo XX que le llamaron el complejo de Electra. Eh, en el complejo de Electra lo utilizaron en una forma de psicoanálisis, ya que el hombre buscaba a una mujer que era igual a su madre y también pasaba lo mismo con la mujer, buscaba a un hombre igual a su padre. Y fue muy conocido en el siglo XX durante el tiempo de la revolución sexual. Gracias. Muy bien, Yesenia, está muy bien. Denix, acabo de leer tu mensaje, sí, es verdad. Ya se nos va acabando todo. Bien, ¿alguien más? Nadie más. Bueno, vámonos rapidito porque, a ver, dos cosas antes de empezar nuestra clase. Lo primero es que ustedes tienen un examen, no se olviden, día lunes. Este lunes, en una semana, 7 días, tienen un examen. ¿Ok? Entonces, este examen ya está listo. Si ustedes entran al aula virtual, ya está preparado. No van a poder dar el examen, obviamente, porque eso se abre el día lunes, pero ya está. Y, o sea, las dos lecturas, más todo lo que hemos visto en clase. Luego vamos a conversar también sobre, ya cuando demos el examen, sobre su trabajo final y sobre su trabajo de recuperación para los que quieran hacer. ¿Ok? Pero eso será ya después del examen. Y no tenemos mucho tiempo. El lunes ya tenemos que pasar las notas sí o sí. Si ustedes acaban, les doy las notas y pasamos las notas. ¿Ok? Y eso, chicos. Entonces, sus deberes supongo que ya lo presentaron. Yo lo reviso en estos días. Am, Espérenme un segundo. Sí, tenemos hasta el 1 de julio. Sí, para pasar notas. Justo nos acaban de decir. Ok. Bien, chicos. Empecemos. Vamos a entrar a lo que se conoce, déjenme lo comparto aquí. Bien. Antes de entrar, para poder entender las guerras médicas, hay que decir un par de cosas. Lo primero, Grecia estaba lleno de ciudades que eran independientes. Cada una de las ciudades en Grecia tenían su propia constitución. Esto es muy diferente a lo que pasaba con las otras civilizaciones que hemos visto. Las otras civilizaciones tenían una gobernación central, es decir, así es como se va a gobernar todo el imperio. Y te dan las reglas para todo el imperio y tienes un emperador o tienes sacerdotes, pero todo desde una gobernación central. En el caso de Grecia, esto no es así. En el caso de Grecia tienes reyes, pero rey para cada ciudad. Esparta era diferente a Atenas, como Atenas era diferente a Tebas o Tebas diferente a Corintios. Estas ciudades todas eran diferentes y aunque todas tenían cierto sistema democrático, eran diferentes. Y como eran diferentes, esto es importantísimo entenderlo, había incluso cierta rivalidad entre ellas. Déjenme muestro el caso de Esparta, por ejemplo. Pongámoslo acá. Un segundo.
Gracias por esperarme. Eh, Bien, vamos muy rapidito para que se pueda entender. En el caso de Esparta, Esparta era una nación muy guerrera. Todo estaba basado en la guerra. Tanto así que aquellos niños, y bueno, en toda Grecia las niñas no eran muy bien vistas, como ya lo hemos dicho, las mujeres en general, y entonces si alguna pareja tenía una niña, pues era muy común que se la bote a la basura o que se la bote desde un precipicio, a donde estaba la basura, ¿no? Pero si habían niños, por ejemplo, que salían con algún defecto, también eran botados, ¿no? Pero estaban pensando siempre y sobre todo en la guerra, es decir, aquellos niños que pudiesen tener entrenamiento militar. Por ejemplo, en el caso de Esparta, el entrenamiento militar empezaba a los 7 años y duraba 13. O sea, tenías niños ya de 7 años que entraban a la milicia y eran entrenados por 13 años y luego cuando terminaban la milicia, allí, recién allí, podían ser considerados ciudadanos, ¿no? Y el ciudadano es el que puede elegir, puede votar. Entonces, tienes, bueno, esto es casi muy similar, pero tienes dos asambleas. Una asamblea general, donde están todos los ciudadanos, y estos ciudadanos eligen a los magistrados, es decir, a los jueces. Entonces tienes otro grupo, que es el grupo de los jueces, el grupo de o sea, de los magistrados, el grupo general o la asamblea general. Y luego tenías un tercer grupo, que era el grupo de los delfos, el grupo de los ancianos sabios. Y de esto se ha escrito mucho. Estos ancianos, que eran los considerados más sabios, pues tenían un oráculo, que normalmente era un niño o una niña, pero muchas veces un niño muy joven. O sea, digo niño, un joven, pero por ahí entre 14, 15, 16 años, que les servía obviamente para sus placeres sexuales, pero que le servía como una suerte de entrada al más allá, ¿no? Una suerte de entrada a la decisión de los dioses. De hecho, en algún escrito de Platón, en algunos escritos de Platón, que encontrarás que el mismo Sócrates empieza a hablar sobre el oráculo y cómo el oráculo se equivoca muchas veces. Bueno, esto sí te encuentras en el caso de los dos, de Esparta y de Atenas, que eran los más grandes. Pero, por ejemplo, en el caso de Atenas, yo me lo pongo acá, um, Atenas no era muy dado a la guerra, ¿no? No era, Atenas no era, no tenía la tradición guerrera que tenía Esparta. Atenas era un poco más flexible, un poco más dado al conocimiento. Ya veremos la construcción de la Acrópolis, pero estaba muy dado a entrar en debates en las plazas públicas, a que algún nuevo poeta que quiera decir algo, pues iba a la plaza pública y lo enunciaba, o si alguien quería proponer alguna nueva idea, lo hacía, ¿no? Y claro, sí tenían las mismas asambleas, pero los ciudadanos ya no necesitaban tener la educación militar que tenía Esparta, ¿no? No que los ciudadanos eran aquellos que pagaban los impuestos. Si no pagas impuestos, no eres ciudadano. Es una idea muy interesante para que la piensen por ahí. Piénsenla. ¿Por qué yo voy a exigir a un gobierno algo que yo no le he dado? Es decir, si yo pago impuestos, claro que puedo exigir al gobierno y tengo que exigir al gobierno porque yo estoy pagando de mi dinero. Pero si yo no pago nada, ¿por qué debo exigirle? Hmm, Lo dejo ahí para que lo piensen. Bueno, entonces los ciudadanos atenienses eran aquellos que pues pagaban impuestos, ¿no? Y tenían las mismas asambleas. ¿Ok? Eh, entonces,
¿Por qué es importante entender estas diferencias para lo que va a pasar acá con las guerras médicas? La guerra médica es la guerra de Persia contra Grecia. Pero lo que vamos a ver es que cuando hay esta guerra, cuando los persas, por ejemplo, atacan a los espartanos, Atenas ni le va ni le viene. Cuando Persia ataca a los atenienses, los espartanos ni van ni les viene. No es nuestra pelea. ¿Mm? Más o menos como decir, hagamos un ejemplo acá y digamos Quito y Guayaquil. ¿Ok? Entonces, ataca Colombia, ataca a Quito. Y que Guayaquil diga, bueno, buena suerte, pero a nosotros no nos importa eso. O que pasara que atacaran a Guayaquil, lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque eran diferentes. Hablaban el griego, sí, tenían costumbres similares, sí, pero sus constituciones eran diferentes, su sistema político, su estructura política era diferente, eran independientes cada una de estas ciudades. De ahí sale la idea de la polis. La polis en griego significa ciudad y es la base para decir política. Todos los que viven en la ciudad son políticos y viene la idea de ciudad-estado. Si todos los que viven en la ciudad son parte representante de un estado. Luego la idea se cambia un poquito y luego la mencionaremos ya después en la Edad Moderna como nación-estado. Las naciones, que somos algo similares, construimos un estado. Pero esta idea es muy vieja, esta idea es una idea griega, la ciudad-estado. Pues la polis, ¿no? Los políticos, todo el que vive, aunque seas apolítico o no te guste la política o estés en contra de ella, la misma, la misma designación de política te permitirá decir, por lo menos Aristóteles te dirá, sigue siendo político, porque vives en la polis. ¿Ok? Entonces, vamos a poner las guerras médicas acá. Tenemos la primera y la segunda. Vamos a irnos un poco más abajo. Sí, Mónica, por favor. Buenos días, profe. Disculpe, yo tengo una duda. Antes de que usted pase al siguiente tema, que es las guerras médicas. Y es que usted mencionó de que Esparta, bueno, se centró en ser una nación guerrera, ¿no? Y que o sea, los hombres empezaban a entrenar desde una edad muy temprana, que son 7 años. Pero, o sea, tengo una curiosidad acerca de que, o sea, de cómo eran consideradas las mujeres, ¿no? En este caso, o sea, al ser madre de los niños y contribuir a que, a la formación de ellos, porque me imagino que tenían que alimentarlos bien y todo eso. Entonces, quiero saber un poquito más de esa parte del rol de la mujer en Esparta. Bueno, la mujer tenía un rol mucho más grande en Esparta que, gracias Mónica, que en Atenas, por ejemplo. En Esparta el rol de la mujer era mucho más fuerte con la educación del niño y mucho más fuerte en la misma sociedad. Porque claro, resulta que muchos de los maridos van a la guerra. ¿Y quién se queda entonces a cargo de la ciudad? Muchas de las esposas, más los poquitos políticos que no fueron a la guerra porque ya son ancianos. Entonces, la vida de la mujer en Esparta era mucho más activa políticamente que lo que pasa, por ejemplo, en Atenas. En Atenas, como no tienen la tradición militar, entonces la vida política de la mujer es mucho menor, ¿no? Y así vas viendo, bueno, estos son como los dos grandes ejemplos, pero puedes ir viendo los ejemplos pequeños alrededor en las otras ciudades. Pero no hay ciudad más guerrera que la espartana. Eso, pues, queda muy bien visto y lo veremos acá también. Eso, Mónica, ¿quisieras decir algo más ahí? Sí, también tenía otra duda porque usted mencionó acerca de los elfos, ¿no? Y ahí usted mencionaba que eran ancianos sabios y también mencionó a los oráculos, pero ahí esa parte fue la confusa, porque usted dijo que era un niño o una niña, ¿no? Pero en este caso, ¿el oráculo era el niño o eran estos ancianos?
Eso es lo que me quedó como duda. Ah, em, Porque justamente, bueno, en la anterior clase usted había mencionado a Sófocles y en este caso, pues en su obra que es Edipo Rey, ahí también se menciona el oráculo y que este predice la vida de Edipo, ¿no? Entonces sí, eso es lo que me quedó a la duda. bien, está Porque bien. tenía mucho que ver como que tomaba como que el papel de predecir el destino, algo así. Sí. Ah, estaba pensando, Mónica, por un segundo. eh, Supongo les gusta hablar, ¿no es cierto? Se nota que les gusta hablar. Ah, pero bueno, estaba viendo acá, mira, hay ciertas exageraciones y ciertas cosas que son verdades, ¿ok? Entonces, tienes un oráculo, sí, que era en los ancianos, ¿ok? Los ancianos escogían a un niño o una niña. Perdón, los delfos escogían un niño o una niña que funcione de oráculo. Es decir, esta niña o este niño funcionaba, además que le metían mucha droga, ¿no? O sea, eso desde siempre ha pasado, para que se conecte con los dioses y demás y les diga las decisiones que los gobernantes debían tomar. ¿Ok? Estoy buscando acá, vamos a ver si es que puedo encontrar, y es verdad, de hecho, sí, en muchos de los escritos de Platón se menciona al oráculo, ¿no? Es decir, no son la misma cosa, no, no lo son. El oráculo es aquel niño o aquella niña, y los delfos son este grupo de ancianos, pero todos vivían en el mismo lugar. Los unos utilizaban al otro para tomar decisiones. ¿Ok? A ver si es que encuentro. um, no hay aquí. O sea, y eran bien famosos porque según lo que yo me he leído de Edipo Rey, por ejemplo, en este caso Layo y Yocasta acuden a este oráculo y este les predice, ¿no? La tragedia que van a vivir y a pesar de intentar, o sea, eliminar a su propio hijo, o sea, el destino que predijo el oráculo se cumplió. pero no te olvides que Edipo Rey es una novela, nada más, ¿no? O Claro, sea, pero o sea, es como entiendo, que, entiendo la importancia, claro, o sea, si es que está incluso en una novela, es importante y claro, son importantes. Eh, pero ya la predicción en sí mismo, pues no tenemos que olvidarnos que era solo una novela. Um, Mónica, sí, querías decir algo más, te corté. que no solamente o sea, lo había escuchado aquí en la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, sino que también en Homero, ¿no? En la Ilíada también menciona bastante esto del oráculo. Sí, 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 es verdad. Um, bueno, no lo logro encontrar. Había encontrado algún pictograma hace algún tiempo de cómo pudo haber sido, pero no lo encuentro en este momento. Eh, pero bueno, está bien, creo que ha quedado un poco más claro. Gracias, Mónica. Bien, entonces tienes acá Grecia, ¿no? Todas las ciudades griegas. Y tienes simultáneamente, recordemos que acá tenías Babilonia, ¿sí? Luego vino, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden, después de Babilonia vino el imperio Medo-Persa, que es este que está acá, que son los persas realmente, pero era la unión de dos pueblos, acá está Media, ¿no? Era el pueblo Medo y pues los persas. Se unieron y era, algunos lo llaman el imperio persa, pero realmente es Medo-Persa, ¿no? Porque ahí son la unión de dos civilizaciones. ¿Qué es este gran pueblo de acá, no? Entonces recordarán que habíamos mencionado algún rato que eh, Ciro el Grande pues permite que Nehemías regrese y reconstruya el templo de David y demás. Bueno, Ciro era el gran emperador persa. O sea, Persia ya está creciendo acá simultáneamente como lo que hace Grecia.
pero con una gran diferencia, ¿no? Mientras Persia está siendo gobernada centralmente, es decir, por un mando central, por un rey, los griegos no. Los griegos tienen sus propias ciudades y están además con mucha prosperidad, hay mucha filosofía, entonces cada uno está haciendo su propia vida. Okay. Entonces nos encontramos con la primera campaña. No sé si lo había tenido acá. Dejémoslo esto abierto. Vamos, bueno, guerras médicas. Bien. Pueden anotar más o menos las fechas, ¿no? Que es muy interesante. Luego ya les, mira, aquí está Darío. Darío primero. Ya les voy contando qué es lo que pasó. Bueno, entonces, Melcíades, que creo que estaba por acá, de hecho, ¿sí? Ahí está, ¿no? El joven Melcíades. Que era, pues, uno de los gobernantes en Esparta, ve que los persas vienen en ataque. Y a Melcíades no le importó mucho que vengan, porque cuando uno ve el mapa, lo más probable que vaya a pasar es que los persas lleguen a Atenas y no a Esparta. Entonces Melcíades, aunque sabe que esto va a pasar, no le importa mucho, pero los atenienses se empiezan a asustar, ¿no? Y empiezan a armarse. Y se arman tanto, pues, que tienen la primera batalla, ¿no? De hecho, es una batalla bastante larga, alrededor de 20 años de batalla, ¿no? Y hay varias cosas ahí que podemos contarlos, ya les voy a contar de una que es interesante. Pero Atenas, a pesar de que no sucumbe directamente en ese momento a los persas, quedó destruida. Queda destruida Atenas, ¿no? De hecho, ahí está este famosísimo recuento, creo que estaba aquí mismo, me parece. Sí, de Maratón. Ustedes recordarán que, ¿no es cierto?, estas largos recorridos que uno hace cuando estás en algún deporte atlético, se llama el maratón, ¿no? Maratón de 20 kilómetros, de 40 kilómetros. Bueno, esto sale de hecho de acá, porque había un mensajero ateniense que había sido mandado de una ciudad a otra para contar a los espartanos de que los persas estaban viniendo. Entonces recorre 22 millas, luego recorre de regreso para decir a los atenienses que los espartanos están en fiesta. De hecho, les habían cogido en fiesta y no iban a hacer nada. Y luego cuando ya viene el primer ataque y los atenienses lo resisten, vuelve a correr, ¿no? Y esta vez grita la palabra Nike. Nike, que en griego significa victoria, es la reina, la diosa, perdón, la diosa de la victoria, ¿no? O sea, la palabra Nike, Nike de acá, no viene de casualidad, es el nombre griego de la diosa de la victoria, ¿no? Entonces, pues el panorama es bastante sombrío para los atenienses. Han resistido el primer embate. Los persas, que son, claro, mucho más fuertes y numerosos en número, pues se han sorprendido por esto y deciden calmarse por un tiempo, ¿no?
Se calman por un tiempo y luego viene lo que se conoce como, ¿cierto?, la segunda campaña. No sé si están acá las fechas, pero la segunda campaña, ustedes lo pueden anotar, empieza en el 480. ¿Ok? 480 antes de nuestra era. ¿Ok? Y esta vez no irán a Atenas. Con Atenas no pudieron, entonces vamos a irnos a otro lugar. Vamos a irnos a Esparta. Y nos vamos hacia Esparta. Y yo supongo que ustedes han visto, o la mayoría de ustedes ha visto la película de Esparta. Confirmen, ¿sí lo han visto? 300. Sí, Lice. Exacto, esa misma. No, y tienes una parodia además de la película que me ha hecho reír mucho. Pero bueno, no es, la película está un poco exagerada, eso sí es verdad, un poco exagerada. Pero los datos históricos sí son reales, ¿no? Tienes entonces el ataque de Jerjes primero. Ya Ciro ya desapareció, ¿no es cierto? Ya murió y demás. Ahora tienes a Jerjes. Jerjes primero, que va y ataca a los espartanos. Bueno, bajo el liderazgo, vamos a ponerlo acá, la región bueno, pongamos una foto real, a ver si les puedo indicar. Bueno, sí, más o menos así. Supongo que lo están viendo, ¿no? O sea, a este lado de acá tienes toda una construcción, ¿no es cierto?, montañesca. Al lado derecho que no se ve acá está pues el mar, ¿no? Y en toda esta región es donde pasa la batalla, ¿no? La principal batalla, la batalla de Termópilas, que es esta batalla en la que el gran Leónidas, ¿no es cierto?, detiene a Jerjes y que pues los derrotan. Bueno, realmente no son derrotados, pero de cierta forma los detienen por mucho tiempo, ¿no? Pues Leónidas muere, su batallón fallecen muchos y Jerjes tiene que regresar a rearmarse, ¿sí? Y bueno, por el un lado, aunque los persas nunca llegaron a conquistar realmente Grecia, así llegaron a muchos lugares y sí destruyeron muchos lugares, pero la Atenas no la conquistaron, la destruyeron sí. La espartana estuvieron entre que sí y entre que no, algunos tiempos en los que sí influyeron, otros en los que no, pero no la conquistan realmente, pero sí destruyeron Grecia. Lo que quedó de Grecia fue una Grecia muy dividida. Claro, como los atenienses ven que los espartanos nunca les vinieron a apoyar, los espartanos también, los atenienses nunca vinieron a apoyarlos y las otras ciudades pues todas estaban de forma independiente, se empieza a crear un rencor entre todas estas ciudades, ¿no? Tanto es el rencor y el choque entre estas ciudades que se generan dos bandos. Pongámoslo acá. Se genera lo que se conoce como la Liga de los Delos. ¿Sí? Bajo, claro, el liderazgo de Atenas. Puedes ver acá todas las que están de colorido amarillo son la Liga de los Delos. Acá han puesto de color, o sea, perdón, de color como cafecito, ¿no? De color un poco amarillo patito están los estados independientes.
¿Sí? Ahí los vas viendo. Entonces, te crea la Liga de los Delos. Es decir, Atenas como el líder principal con otras ciudades por allí, pero Atenas diciendo, nosotros nos vamos a defender entre nosotros. Si alguno de ustedes ataca, todos saldremos a la defensa. ¿Ok? Y aquí sale el gran Pericles. Pericles sale justamente en esta temporada. Voy a ponerlo. A ver, denme un segundo. Ustedes anoten ahí las fechas. Eh, bueno, Pericles fue un excelente líder. Ya de lado quedó, como ya después del ataque de los persas, de lado quedó toda esta prosperidad, la democracia, los filósofos, todo eso fue quedando de lado. Ya no existían tantos de esos. Atenas se va convirtiendo cada vez más en una ciudad militar, ya no tanto de democracia, ya no tanto de filosofía, cada vez se va armando más. Pericles, de hecho, es el que empieza programas de reconstrucción de Atenas y de la Liga de los Delos, ¿no? Porque claro, quedaron destruidos después de la guerra, entonces empieza una reconstrucción muy apremiante. Vamos a ver si lo vemos por acá. La guerra del Peloponeso, bueno, ya vamos para allá. No lo pongo acá. La Acrópolis de Atenas. Todavía tenemos unos vestigios de estos, ¿no? A ver si es que lo vemos. Pericles había construido, bueno, como digo, estos son solo vestigios. Imagínense el esplendor que era en ese entonces, ¿no? El gran Acrópolis, que era toda una construcción en Atenas, donde por un lado tenías espacio para los filósofos, o sea, para la gente de la academia, por otro lado la parte del gobierno, la parte del mercado, pero era una construcción muy interesante. Acá está. Claro, el Partenón es esta parte específica, donde están estas columnas. Eso es el Partenón. El Partenón está dentro de el Gran Acrópolis, ¿no? Entonces tenemos más fotos acá. El Partenón. Busquemos unas imágenes por aquí. Sí, más o menos cómo se cree que era la Gran Acrópolis, ¿no? Sería más o menos como el campus Villaguano y el campus La Dolorosa, ¿no? Bueno, este es el campus Villaguano. Y el resto de Atenas la Vía La Dolorosa. Bueno, Pericles había pues hecho un gran acto de construcción, ¿ok? Con la Liga de los Delos. Estamos. Ok. Por el otro lado, se crea lo que se conoce como la Liga del Peloponeso. ¿Sí? Que es una respuesta. Entonces, Esparta dice, bueno, esperen ustedes de allí, miren lo que están haciendo los atenienses. No, nosotros vamos a construir nuestra propia liga. Y la vamos a llamar, como la región se llama el Peloponeso, vamos a llamar la Liga del Peloponeso. Entonces los espartanos empiezan a decir, bueno, lo mismo que hacen los otros, si alguno de ustedes es topado, toda la liga saldrá a defender. ¿Han escuchado ustedes sobre la doctrina Monroe?
no sé si la han escuchado. La doctrina Monroe es la doctrina que saca el presidente estadounidense Monroe para decir a los españoles, porque acaban de salir de América Latina, oiga, si usted quiere volver a reconquistar América Latina, olvídese. Nosotros vamos a proteger América Latina. Luego esto se verá como un acto de colonialismo de Estados Unidos, pero bueno, o sea, eso es lo que había dicho Monroe. No, 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 no vuelvan a meterse a América Latina. Y claro, por el otro lado, Europa dirá al mismo tiempo, no, entonces ustedes, olvídense, cuidado, Estados Unidos vaya a quererse meter en Europa, vamos a conquistar algún territorio europeo. ¿Ok? Bueno, esta idea es una idea vieja, esta es una idea que sale de Grecia, esta idea sale de acá, de estas ligas, la liga de los Delos y la del Peloponeso. Si alguno de ustedes quiere entrar a, ¿no es cierto?, a destruir alguna de estas ciudades, todos vamos a defenderlos. O sea, se darán cuenta que muchas de las cosas que tenemos salen de Grecia. Eh, Vamos a poner acá, voy a poner alguna lista para que lo puedan anotar. Lista de ciudades de la Liga de los Delos. Tomamos esto primero. Ok, para que lo noten, ¿no? Todas las ciudades que eran parte de la Liga de los Delos. Ah, perdón. Déjenme, pongamos la lista. Está allí, ¿no? Anótenlos, por favor. Bien. Vamos, supongo que ya lo anotaron. Vamos a ver los que eran miembros de la Liga del Peloponeso. A ver, ¿dónde está la lista? No la veo. No veo la lista aquí. Bueno, aquí hay unos pocos, solo de Corinto y Elis. Vamos a ver si es que encontramos en otro lugar. Ah, vamos a sacar una lista del Peloponeso. Bueno, si no está, yo les digo. No la encuentro. Va, no importa. A ver, ustedes pueden anotar. Obviamente Esparta, ¿no? Estaba Corinto, Elis, Argos. Creo que estaba por aquí, Argos. ¿Sí? Esos, los principales. Bueno, entonces regresemos. Estábamos las guerras médicas se acabaron, destrozaron todo, pero bueno, lo que hizo fue dividir a Grecia, las dividió en dos grandes bandos. Y como estos dos grandes bandos se odiaban entre ellos, porque ninguno se apoyó con el otro en las guerras, claro, no había menos que esperar una guerra entre los dos bandos, lo que se conoce como la Guerra del Peloponeso, que no es sino la guerra entre estos dos bandos, es decir, la Liga de los Delos y la Liga del Peloponeso. Los dos pues, se odiaban, al fin y al cabo, entonces nos vamos a la guerra. ¿Sí? Eh, pero claro, aquí hay que mencionar
que Grecia no, que digo, que Persia no había salido del mapa todavía. O sea, Persia no pudo entrar, pero bueno, seguía ahí todavía. Cuando ve que estos dos bandos empiezan a pelearse, Persia ve la oportunidad perfecta y empieza a apoyar a Esparta. Apoya a Esparta para destrozar a Atenas, ¿no? El, el desenlace fue catastrófico. En algunas ciudades se encontraron gobiernos mediados, gobiernos que se habían construido entre persas y espartanos. Otros gobiernos que pues habían quedado bajo el control de Atenas. Atenas, aunque ya estaba destrozado. O sea, todo era un desastre. Ahí, al final de la guerra del Peloponeso, es que podemos entender, supongo que ustedes ya lo están viendo también, se puede entender por qué surge el gran Alejandro Magno. Déjenme, doy un clic acá. Entonces, tienes la guerra entre los dos bandos, ¿no? Acá han puesto de amarillo los que están al lado de Atenas, y han puesto de color un poco rojo oscuro los que están del lado de Esparta, los neutrales y los persas que están acá, ¿no? O sea, claro, los persas ayudaron a Esparta, pero a la final sí encontraron gobiernos ahí mediados, pero no es que los persas conquistan Grecia, no logran realmente conquistar Grecia. Pero como también tenían ahí su medida política, de su búsqueda de medida política, pues algo encontraron. Y era obvio que no podían entrar acá porque, pues imagínate, toda la liga de los Delos está deteniendo a los persas acá. ¿Okay? Entonces yo decía, claro, te puedes entender así que hay un reino solitario que está acá, este reino que se llama de Macedonia, supongo que lo están viendo donde está mi mouse, que aparece un rey muy vivaz, ¿sí? Este rey es Filipo II. Filipo de Macedonia. Anoten allí las fechas para que vean. Filipo empieza una campaña para conquistar las ciudades griegas. Claro, es que es facilito. Ahora es facilito. Todo está destrozado. Se han peleado todos, los unos con los otros se han peleado. Los persas también han ayudado. O sea, las ciudades están destrozadas, ¿no? Entonces, como están destrozadas, es facilito. Vamos a la conquista. Y Felipe II se va a la conquista. Se va a la conquista, pues, de Grecia. Pero muere, Felipe II muere muy, muy rápidamente y le sucede su hijo, un hijo de 17 años, que se llamaba Alejandro. Miren ustedes, voy a ponerlo acá. Anoten las fechas, ¿sí? De Alejandro. Ustedes podrán ver ahí que pues, no vivió mucho. De hecho, creo que solo 32 años, me parece. Bueno, ustedes harán ahí los cálculos. Parece que fue solo 32 años que vive Alejandro. Bueno, este Alejandro Magno, bueno, Magno es simplemente como un adjetivo, ¿no? El Alejandro de Macedonia, hijo de Felipe II, había tenido, esto yo lo había mencionado ya antes, había tenido el tutelaje
de Aristóteles. Aristóteles fue el tutor de Alejandro Magno. Es como algún rato lo había dicho, ¿no? Es decir, supongamos que algunos de sus hijos, ustedes deciden, ah, no, mi hijo va a estudiar en el mejor lugar del mundo. Y para ello ni siquiera le vamos a enviar allá. No, no. Vamos a traer a los mejores profesores del mundo a que den clases aquí a mi hijo. Eso es lo que hizo Filipo. Se trajo al gran Aristóteles a que le dé clases a Alejandro Magno. Y de Aristóteles hemos visto mucho. Lo que no vimos fue la parte política. Y eso fue a propósito para poder entender lo que pasa acá. Porque Aristóteles ya había considerado, antes de que todo esto pasara, Aristóteles ya había pensado que una de las deficiencias y una de las debilidades grandes que tiene Grecia es su división entre ciudades. Ya Alejandro Magno había visto esto como un problema. Y para él, de hecho, tiene un tratado larguísimo. Él había propuesto eliminar todas las constituciones de las ciudades griegas e imponer una sola, con la idea de que estas divisiones que hay dentro de Grecia, pues desaparezcan. ¿Y cómo desaparecerían estas divisiones? Pues teniendo una sola constitución, un solo gobierno central, una sola forma de ver la política en este gran gobierno. ¿Sí? Alejandro algo escribirá, que digo, Aristóteles, perdón, algo escribirá de Alejandro. ¿No? Siempre lo caracterizará como un joven muy vivaz, muy inteligente, que aprendía las cosas muy rápido, pero al mismo tiempo muy salvaje. Aquel típico joven que quiere darse de pelea con todos para demostrar que él es el más fuerte. Aquel tipo joven de que quiere ser el extrovertido que maneja todos los grupos porque es el más audaz, el más inteligente. O sea, por un lado, él lo vio como una persona muy vivaz, muy inteligente, y por el otro lado, un salvaje dispuesto a la guerra. ¿Sí? Y se conoce que Alejandro disfrutaba mucho, después de salir de los estudios, darse a pelea con sus compañeros en lugares públicos como privados, armar peleas para empezar a empezar las grescas, ¿no? Entonces, este joven Alejandro, pues se le muere el papá, y se le muere a muy temprana edad. Como digo, él tenía, me parece que era 17 años, 17 o 18, por ahí ustedes hagan el cálculo. Se le muere el papá, muy temprana edad, y le toca, claro, al gran Alejandro. Había visto que su papá ya había empezado la conquista de Grecia. No mucho, solo algunas de las ciudades cercanas, pero ya había empezado. Alejandro, con el ímpetu que tenía, y claro, con su característica de personalidad y la inteligencia que tenía por detrás, se arma la gran conquista. Y empieza a conquistar estos territorios. Conquistar estos territorios era muy fácil, muy fácil. Todos estaban destrozados, muy facilito. Esto era muy fácil. Pero ahora Alejandro, Macedonia también se hablaba griego, aunque era un reinado diferente, pero también se hablaba griego. Alejandro llama a esta nueva construcción el imperio griego. Ya no es la misma Grecia, ya no es la Grecia democrática, no, 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 no. Ahora es el imperio griego. ¿Ok? Lo voy a poner acá.
Entonces, Alejandro en en los primeros meses, esto era fácil. Pues claro, Grecia es fácil. Todo estaba destruido. ¿Quién va a poner resistencia? Esto es fácil. Y luego se manda a la conquista de los territorios en Oriente. Ustedes podrán ver acá, pasa por la región de Anatolia, que es donde está ahora Turquía, ¿no? Conquista clara toda la Siria, todo Egipto. De hecho, en Egipto Alejandro se hará llamar, él mismo se hará llamar faraón, eh, y va dejando claro en cada uno de estos lugares, va dejando militares, va dejando generales para que él administre. El general que deja en Egipto era Ptolomeo. Recordarán ustedes sobre la dinastía tolemaica, donde salió Cleopatra, ¿no? Pues bueno, es que sale de aquí. Alejandro dejó a uno de sus generales, que confiaba mucho, de hecho, Ptolomeo lo dejó a cargo de Egipto. Y bueno, va dejando generales en todos estos lugares para que le administre, ¿no? Eh, y llega a Persia, a la Gran Persia. Y uno que hubiese pensado, diríamos, antes de conocer la historia, es que es Persia, ¿no? La Gran Persia, o sea, no creo que la haya ido también Alejandro. Pues imagínate que sí. Conquistó Persia sin ningún problema. Bueno, no digo sin ningún problema, obviamente en todas estas guerras siempre hay problemas, ¿no? Pero la conquistó. Um, de hecho, vamos a ver si lo encontramos acá. Eh, bueno, o sea, encuentras con que Alejandro Magno, cuando llega a Persia, voy a ponerlo, a ver si lo podemos encontrar. Está aquí. Dame un segundo, a ver si lo podemos encontrar. No, no está. No lo veo, por lo menos. Bueno, no importa. El rey de Persia le manda un emisario a Alejandro y le dice, oye, deja de conquistarnos y por tu apreciada labor te voy a dar a mi hija para que tú gobiernes conmigo en esta región que la vamos a llamar de algún nombre griego persa, algo parecido, ¿no? Vas a tener a mi hija, pero deja tu campaña. Alejandro no manda ningún emisario de respuesta. El gran rey persa se asusta y se da cuenta que Alejandro ya estaba a las puertas, entra a Persia, mata al rey y se queda con su hija. De hecho, la amó mucho porque eh, Alejandro, que tenía raíces muy racionales de Grecia, luego ya en estos últimos años, bueno, está joven todavía, ¿no? Pero en estos últimos años ya se le va como un acercamiento más a filosofías orientales, ¿no? Ya está utilizando otro tipo de vestidura, se crea a sí mismo ya otra cosa, algo más espiritual. Eh, y había fundado en toda Grecia, había fundado, ya lo he dicho alguna vez,
En todo este gran imperio griego había fundado alrededor de 70 ciudades que se llamaban Alejandrías. Claro, como una suerte de autoalabarse. ¿De dónde sale la Alejandría? Pues de Alejandro Magno, ¿no? Y encontramos en muchos lugares. De hecho, como le digo, al menos 70 ciudades se llamaron Alejandrías, en todos los lugares donde iba conquistando Alejandro Magno. Pero bueno, Alejandro Magno finalmente muere a los 33 años. Y muere, o sea, de muy temprana edad, ¿no? Y se generará una suerte de rumores de qué es lo que pasó con Alejandro. Estos rumores van desde el asesinato, el envenenamiento, sí, la traición de su madre, la traición de sus esposas. Bueno, tienes relatos por todo lado. De hecho, tienes libros para todas estas versiones. Lo que se cree actualmente, o lo que la mayoría de los historiadores que se dedican a esto creen, es que Alejandro Magno murió de pancreatitis por los síntomas que se conocen antes de su muerte, ¿no? Un largo dolor penetrante y profundo, digo largo, pero, o sea, porque duró algunos días y finalmente fallece. Los venenos que se utilizaban en esta temporalidad eran venenos que no duraban más de 48 horas para que su víctima fallezca. No es el mismo caso de una pancreatitis. Si ustedes han tenido o tuvieron algún familiar, se darán cuenta que, o sea, tienes 2 o 3 días de un dolor que va creciendo muy rápidamente y muy intensamente. Luego, claro, tienen que llevarte al hospital de emergencia, porque si no te intervienen, mueres. Entonces te intervienen, pues, y si todo va bien, en la mayoría de los casos va bien, pues no pasa nada. Luego tienes, claro, al menos unos 3 o 4 días de un dolor tan intenso que es insoportable. Y después unos 2 o 3 días más de muerte, ¿no? O sea, por los días y por los síntomas que se sabe que vivió Alejandro, lo más probable es que haya sido una pancreatitis. Hay otras versiones que han mencionado que pudo haber sido una fiebre tifoidea o eh, eh, otro tipo de enfermedades que existían ahí en Mesopotamia, pero se las va descartando porque los síntomas no dan con la característica de la muerte de Alejandro. ¿Okay? Bueno, Alejandro Magno fallece muy temprana edad. El imperio griego es el imperio más fuerte que ha estado en esta región con tan poquito tiempo. O sea, no duró nada, comparado, claro, con los otros imperios, porque cuando muere Alejandro, el imperio empieza a dividirse. Claro, hay muchos reyes, o sea, generales por todo lado, y Alejandro Magno no está. Entonces, ¿quién se va a quedar a cargo de este gran Grecia? Hay muertes, generales mandan a matar a otros porque pues, quieren quedarse en el poder. Estamos en una temporada de mucha incertidumbre y nos vamos a quedar ahí, en la muerte de Alejandro. El resto lo veremos la próxima clase. Ok, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Denme un segundo, abro acá la asistencia. Ok, Ronnie, Presente. gracias Clever, Presente, profe. gracias Jocelyn, Presente, Luisa. gracias Luis Felipe, Presente, Licen. gracias Natalie Lisset, Presente, Luisa. gracias Yesenia Natalie, Presente, profe.
Gracias, Edgar Ricardo. Presente, profe. Gracias, Denix Paul. Presente, profe. Gracias, Francis David. Presente, profe. Gracias, Mónica Yamaira. Presente, profe. Gracias, María Belén. Presente, profe. Gracias, Kevin Bené. Presente, profe. Gracias, Camila. Camila. ¿No está? No. Julio Andrés. Julio tampoco está. Diana Patricia. Presente, dice. Gracias, Alexander. Presente, profe. Gracias, Daniela. Presente. Gracias, Tatiana. Presente. Gracias, Jonder. Presente, profe. Gracias, Alex Darío. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Denis David. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes, Kevin Sebastián. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes, Yadir Estefanía. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, gracias chicos, nos vemos el día Profe. miércoles. Sí, Julio. No se me activaba el micro, la chimba, Juli. ¿Estabas dormido, Julio? Ok, ya estás, Julio. Gracias. Cuídense. Hasta Hasta luego, profe. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.